Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El arroz y los frijoles, su producción nacional, vuelve a ser el tema de nuestra mesa redonda, dando continuidad al programa de ayer en el que directivos del Grupo Empresarial Agrícola del Ministerio de la Agricultura y también de su Instituto de Investigaciones de Grano estuvieron dando informaciones sobre el desarrollo de estos programas en el país. Hoy en la mañana, a pesar de algunas dificultades técnicas en su inicio, pudimos desarrollar el foro digital con la participación de varios de nuestros invitados esta tarde y otros que nos acompañaron para intercambiar con los internautas sobre este tema, unas 40 participaciones en el foro debate y también más de 30 llamadas telefónicas que recibimos en el día de ayer durante la transmisión de nuestro programa, así como otras que nos llegaron a la oficina de la mesa redonda y correos electrónicos que ustedes nos enviaron. Con ellos y con esos temas estaremos desarrollando nuestro programa de hoy, en el que estaré contando acá con la participación de los compañeros Lázaro Díaz Rodríguez, director de la División de la Tecnológica de Arroz del Grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura, el máster en Ciencia Telce González Morera, director general del Instituto de Investigaciones de los Granos, Orlando Linares Morel, director general de la empresa agroindustrial de granos del sur del Jíbaro en Santi Espíritus, y Osvaldo Puig Triana, jefe del Departamento de Granos de la División Tecnológica, Cultivos Varios y Pecuaria, también de este grupo empresarial. Con ellos estaremos compartiendo. Quiero dar la bienvenida en el estudio a los compañeros del Ministerio de la Agricultura, del Grupo Empresarial Agrícola, de las empresas también de este grupo que nos están acompañando acá en el estudio. A ustedes los invito a que nos acompañen entonces en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, y aunque el tiempo es corto en nuestro programa de cada miércoles, quiero comenzar con la noticia del día, porque hoy se han dado incidentes importantes en Londres. O sea, la capital británica está en alerta por sucesos cerca del Parlamento británico, tiroteo que dejaron 4 muertos en esa capital, en momentos en que Europa está recordando los atentados de hace un año en Bruselas. Un sospechoso habría atacado con cuchillo a varias personas que se encontraban en las inmediaciones del Parlamento, al tiempo que un vehículo atropelló al menos a 5 personas en el puente de Westminster. El Parlamento británico suspendió sus actividades tras los incidentes. La primera ministra Theresa May fue evacuada del lugar. El presidente de la Cámara de los Comunes informó que uno de los atacantes fue abatido por la policía, quienes califican el hecho como un ataque terrorista. A las 8 menos 2 minutos, la hora exacta en la que explotaron las bombas en el aeropuerto de Zaventem, víctimas, miembros de los equipos de rescate, empleados del aeródromo y las más altas autoridades del país han guardado un minuto de silencio frente a la sala de embarque. Allí el marido de una de las víctimas ha interpretado una canción y se han leído los nombres de las 15 personas de 7 nacionalidades que murieron aquel día. El rey Felipe, vestido de negro, ha depositado una corona de flores en nombre de la nación. En la estación de metro de Malbec, donde ocurrió el segundo de los atentados, se ha guardado otro minuto de silencio a las 9:11, la misma hora a la que ocurrió el ataque. Todos los metros y autobuses urbanos han parado en señal de duelo. A continuación, los reyes han inaugurado un monumento en homenaje a las víctimas situado cerca de las instituciones europeas. Bueno, así lo han estado reflejando Telesur y Televisión Española estos acontecimientos. Se habla de las cifras, repito, de 4 muertos hasta ahora, varios heridos en este incidente que las televisoras y los medios internacionales atribuyen a lo que llaman un lobo solitario, un terrorista en solitario que no está vinculado, según ellos, a organizaciones internacionales del terror, pero por supuesto todavía es muy temprano para terminar de saber exactamente lo que ha ocurrido. Lo cierto es que hay 3 muertos provocados por el incidente y además el actor de esta situación en el Parlamento británico ha sido rescatada hace unas horas una mujer que se arrojó al Támesis desde el puente de Trafalgar después de estos incidentes, el puente de Westminster, disculpe, después de estos incidentes, y también pues se habla de la búsqueda por todas partes, la coincidencia de este hecho ocurrido hoy en Londres con ese incidente hace un año en Bruselas, que fue el atentado terrorista más imponente, el más sangriento que haya ocurrido en la capital de Bélgica. Son las noticias que están llegando y por supuesto que tendrán continuidad en otros espacios informativos. Entremos ya entonces en el tema de nuestra mesa redonda de esta tarde.
En abril de 2016, la empresa agroindustrial de granos Los Palacios comenzó a emplear con carácter experimental en el país la tecnología de posicionamiento global o GPS para la nivelación de suelos dedicados al cultivo del arroz. Hasta el 2015 realizamos esta mejora de campo, esta nivelación con el sistema láser, un sistema el cual nos ofreció muchos beneficios, pero ya en el 2016 se introduce en nuestra empresa a prueba un sistema de tecnología GPS, el cual realmente se ha demostrado que ofrece mucho más ventaja que el sistema láser que nosotros habíamos realizado con anterioridad. Utilizando pendientes múltiples, el GPS permite realizar un sistema de corte y relleno del suelo a partir de la conformación natural del campo. Los especialistas pinareños estiman que el levantamiento y diseño topográfico de 100 hectáreas podría tomar unos 40 días. Hoy esa superficie se cubre en unas 8 horas. Estamos diseñando microcampos aproximadamente de 40 hectáreas con su sistema de riego, su sistema de drenaje y sus viales intermedios que a la vez facilitan también para la extracción de la cosecha. Entre las ventajas de la tecnología GPS destacan ahorro de combustible, disminución de los volúmenes de tierra a mover por área, mayor uniformidad en el desarrollo y población del cultivo y conservación de la capa vegetal. El riego ha sido fundamental, se ha hecho en un tiempo récord. Cuando nosotros para negar un campo esto duraba el riego alrededor de una semana, hoy se hacen en 72 horas y los rendimientos se incrementan en más de 1 tonelada por hectárea. Este año la empresa de granos Los Palacios deberá nivelar 580 hectáreas. Conocida a nivel internacional como agricultura de precisión, el empleo de esta tecnología demuestra su factibilidad para reducir costos e incrementar rendimientos en la producción arrocera nacional. Desde Pinar del Río, Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un ejemplo gráfico para quienes han preguntado en estas horas sobre el tema de cómo aumentar rendimientos aún con la sequía, pero de eso también estaremos hablando en unos minutos. Yo les propongo escuchar ahora algunas de las llamadas telefónicas que recibimos durante la jornada de ayer. Mayra Fernández, de Cienfuegos. Yo quisiera saber, ya que dentro de los compañeros que se encuentran ahí está un representante del sur del Jíbaro, si hay posibilidades de mejorar la pésima calidad que está trayendo el arroz de producción nacional. Mario Rodríguez, de aquí de Versalles, Matanza, que tienen ideado planificar en la mala calidad con que se está ofreciendo a la población el arroz por la bodega. Hermes Hernández Zuma, llamo desde municipio Playa, en Santa Fe. Me gustaría conocer qué impacto tendría la aviación agrícola en el incremento de rendimiento de la producción de arroz en el país. Ada Torres Reyes, de aquí de Pinar del Río. Mi pregunta es sobre la calidad del arroz que se está produciendo aquí en Cuba. Muy contenta, muy alegre, muy feliz porque hay producción de arroz, pero realmente lo que están vendiendo para el consumo de la canasta básica es semilla nada más. Muy mala, muy mala. Y lo otro es que la cantidad de dinero que hay que invertir para comprar los frijoles fuera de nuestro país y lo que mandan, lo que viene de eso es duro, los frijoles no sirven. Bueno, mi nombre es José Lara, del municipio de Playa. Quiero saber cuál es el tipo de calidad que tiene el arroz que se está produciendo en Cuba. De qué procedencia es, si es de Vietnam o si es de Brasil, de Argentina, cuál es el tipo de grano ese para conocer la calidad del mismo. Me llamo Norelis Guerrero Leiva, soy de la CSS Manuel Angulo del municipio de Ibarra. Yo soy productora agroecológica y mi preocupación es si plantean tantas cosas que hacen falta en la agricultura, ¿por qué no se invierte más en producir medios biológicos, en invertir en los CRE para comer alimentos más sanos? Bueno, calidad, rendimiento son de los temas más repetidos por ustedes en las preguntas, así también lo hacen saber a través de la vía electrónica. Por ejemplo, Enrique, que escribe a través de su correo Nauta, dice que la cantidad de arroz que el Estado garantiza mediante la distribución normada está en concordancia con las posibilidades económicas del país. Sin embargo, la calidad del que se distribuye en el municipio de Matanzas es casi siempre mala o muy mala, con exceso de granos partidos y casi imposible de escoger por la gran cantidad de semillas, piedras, granos con cáscara, etcétera. Es que los molinos de las empresas arroceras no sirven, se pregunta.
Alejandro escribe también al correo de la mesa redonda y señala: realmente no me queda claro cómo consideran producir más arroz sobre la base de incremento del rendimiento si el principal factor limitante, que es el agua, está deficitario. Si la falta de agua limita el desarrollo de las plantas y el área de siembra, habrá más con menos solo con la voluntad, dice él. También escribió Luis hoy al Foro Debate esta mañana y decía: muy buena la mesa redonda de ayer, aclaró dudas y nos enseñó el camino, aunque no pude escuchar la cantidad de toneladas de frijoles que ya se prevé para este año. Y también en el Foro Debate, alguien que se identificó como Beo Wolf dice: ¿cómo es posible que se esté invirtiendo en tantas tecnologías en la provincia del sur de Santi Espíritu, en el sur de Jíbaro, para que la producción de arroz sea abundante y con buena calidad, y se le está dando a la población en la cuota un arroz en mal estado de consumo? Así señala él en esta opinión. Son algunos de los temas que ustedes nos han señalado. Les propongo hacer un breve alto y regresamos con nuestros invitados para escuchar sus opiniones. El esfuerzo fundamental en todos los terrenos, desde luego que lo tiene que hacer nuestro propio pueblo. El esfuerzo fundamental en la producción de alimentos y el esfuerzo fundamental en la solución de nuestros problemas lo tiene que hacer nuestro propio pueblo. Fidel Castro Ruz, 28 de diciembre de 1992. Discurso pronunciado en el acto de recibimiento de la nave Princesa del Caribe procedente de la India, efectuado en el muelle Margarito Iglesias, La Habana. Bueno, propongo iniciar nuestro intercambio con el tema de la calidad, tan reiterado en las opiniones de nuestros televidentes e internautas. Calidad tanto para el tema del arroz como para el de los frijoles. Y me gustaría, Lázaro, comenzar hablando precisamente por el arroz. Hay varias opiniones del arroz partido, el arroz con semilla que le llega a la población en la cuota básica normada. ¿Qué situación tenemos con el arroz? ¿Cuándo podremos tener una mejor calidad en el arroz que se obtiene en nuestras cosechas cubanas? Sí, buenas noches, Randy, para usted, para todos los televidentes y radioyentes. En primer lugar, decir que la población, los criterios que han dado son criterios que tenemos que reconocer que tienen razón. Todavía hoy nosotros no estamos brindando un arroz a la población con toda la calidad que este requiere. O sea, la población demanda una calidad y nosotros tenemos previsto y tenemos que tratar de llegar a esa meta de producir un arroz con toda la calidad que nos está reclamando la población. En esto intervienen varios factores. En el día de ayer, en la mesa redonda de ayer, explicamos que en el programa arrocero está concebido una cantidad de inversiones que están dirigidas precisamente, muchas de ellas, a lograr que el arroz que nosotros entreguemos sea un arroz de calidad. En esto intervienen muchos factores. Hemos dedicado los primeros años del programa arrocero sobre todo a buscar capacidades de siembra, capacidades de cosecha y capacidad de procesamiento industrial. Digamos, secadero y molino. Y hemos ido trabajando también en función de lograr la calidad en el proceso industrial, modernizando nuestra industria, introduciendo tecnologías de punta que hoy pueden garantizar mejores niveles de calidad, pero esto es una cadena. Y tenemos que trabajar en función de organizar la cadena del arroz desde el campo hasta la industria, como está establecido, para lograr una materia prima de calidad. Digamos que nosotros tenemos que lograr en primer lugar que las siembras se realicen como tienen que realizarse. Y con las semillas de arroz, con las variedades que están requeridas. Tenemos que lograr que la cosecha para esto la realicemos en los momentos óptimos, que esté en parámetros el arroz. Tenemos que lograr entonces que cuando este arroz llegue al secadero podamos conformar los lotes que están previstos en los secaderos como está establecido, con arroces que tengan los mismos parámetros. Porque lo que nos ocurre en determinados momentos es que, unido a que el arroz viene con un problema de calidad, mucha materia extraña, pasado de humedad o con la humedad no requerida, unido a esto entonces hay mezclas varietales también. Entonces cuando usted lleva esas mezclas varietales a una industria como la nuestra, donde entonces procesa un grano que conforma un lote, un grano largo pero fino, un grano un poco más grueso, un grano rojo mezclado, usted tiene que llevar entonces el ajuste de las maquinarias nuestras a producir un arroz con blancura, claro, un arroz pulido. Y eso hace que friccione algún grano más que otro y se parte. De todas maneras,
la población casi siempre no reclama tanto el grano partido como la limpieza que debe tener el arroz. O sea, usted puede tener un grano en el mundo entero, hay un arroz que se mezcla, tiene un grano partido pero limpio, entonces ya la población dice, bueno, este cuesta menos trabajo escogerlo. Y lo que tenemos que lograr nosotros es que el arroz venga con menos impureza, con menos piedra, como dice la población, con menos grano oscuro, con menos bejuco de bodines, que es una bolita que se le introduce el arroz. En función de eso nosotros tenemos que trabajar. Y sobre todas las cosas tenemos que lograr las capacidades requeridas para nosotros, llevar todo el arroz a los secaderos estatales y procesar todo el arroz de nuestra industria. ¿Está previsto en ese plan de desarrollo la etapa de beneficio de ese arroz para que llegue con mejor calidad después entonces a la población? Sí, por supuesto. Mire, nosotros, ¿qué pasa en los momentos tales? Nosotros tenemos tecnología que desde el laboratorio, que es la etapa inicial del proceso, nosotros podemos determinar las calidades de los arroces. Se identifica cuál es el arroz que va a salir más partido, menos partido, qué nivel de impureza tiene, qué nivel de humedad tiene. Pero lo que nos estaba pasando es que hasta, como no hemos completado todavía toda la industria para dar un proceso completo del 100% del arroz, entonces le tenemos que comprar arroz a los productores que lo secan en la carretera. Ese arroz se mezcla en la industria nosotros. Tenemos que comprar un arroz que no viene con los niveles de humedad requeridas. También los mezclamos ahí. Entonces, la industria de la molinería, un molino arrocero nuestro, está equipado de toda la tecnología. Desde máquinas de prelimpia hasta máquinas hoy que permiten sacar todas las impurezas que tiene el arroz. Las piedras, un tornillito si cae, una arandela, un perdigón, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que es demasiado entonces el deterioro que trae la materia prima. Eso se logra únicamente, o sea, la calidad de la materia prima que vamos a introducir a la industria y con ello lograr una mejor calidad del arroz ya consumo. Eso se logra cuando nosotros organicemos desde la siembra hasta el último eslabón de la cadena el proceso productivo. Se supone que todas estas inversiones van encaminadas hacia ese objetivo, ¿no? Sí, por supuesto. Anoche explicamos que ya, digamos, estamos ya más del 90% del proceso inversionista en la industria del arroz. Cuando hablo del 90% incluye que ya en Cuba hoy tenemos los secaderos, tenemos los molinos, las plantas de beneficio y los silos para cubrir las capacidades que demanda la producción arrocera en Cuba. Eso es una noticia importante y por supuesto hay que lograr esa calidad. De nada vale que sigamos incrementando la producción, pero lo que llegue al destinatario final, que es la población, pues no tenga la calidad requerida. Es uno de los grandes requerimientos que tiene este programa. Preguntaba Antelce, y me parece muy importante, ¿de qué variedades nos estamos nutriendo? Preguntaba una persona, bueno, ¿son pakistaníes, son vietnamitas, son chinas? ¿De dónde son las variedades con las que nosotros estamos sembrando acá en Cuba para tratar de buscar mayor calidad en esas variedades? La mayor parte, bueno, buenas noches primero, al igual saludo a todos los televidentes, radioyentes y los internautas que intercambian por los sitios de Cuba Debate y demás con la mesa redonda, y repito, muy especial a todo el que trabaja la tierra. Las variedades que usamos en su mayoría son cubanas, en su mayoría todas son resultado del programa de mejoramiento genético del arroz que coordina el Instituto de Investigaciones de Grano, donde participan otras instituciones, una contribución muy importante del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Ahora, también hay variedades introducidas. Desde el principio, bueno, ayer hice el cuento de que todo surgió a partir de 8 granitos que vinieron del Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz, que está en Filipinas. Desde el principio se ha introducido materiales de diferentes países. Hay un banco de germoplasma que conserva más de 2.300 variedades de diferentes países del mundo que son fuentes de resistencia para que los mejoradores hagan los cruces y obtengan nuevas variedades. Pero en los momentos actuales, de las variedades que usan los productores, la mayor parte son cubanas. Y hay algunas, hoy son muy pocas las que hay. Tenemos una variedad de República Dominicana, tenemos algunas dos de Latinoamérica y una que proviene de Taiwán. Esto no interviene para nada en el proceso de calidad. Todas las variedades, como dije ayer, tienen muy buen sabor, tienen muy buen comportamiento en el molino, y hay una diversidad en comportamiento. Unas son más desgranadas, otras cocinan un poco más pegadas, unas tienen el grano más largo, más corto, ¿sí? Que esa diversidad es favorable. En la medida que la industria pueda ofertar a la población un arroz con mayor calidad, pues se podrá disfrutar de esa diversidad. En muchos países del mundo usted va al mercado y encuentra arroz para paella, arroz para pilafia. No es más que la diferencia que hay en la forma de comportarse a la hora de la cocción.
Pero tenemos las variedades que tenemos son de calidad y sirven para enfrentar el desafío de nuestro clima, de nuestra... Reitero lo que dije ayer, las variedades con que contamos hoy, que se produce semilla de ellas, que no se importa ninguna semilla, y que se produce semilla certificada, o sea, disponible para los productores, respaldan sin ningún tipo de dificultad las metas productivas que se traza el programa de producción de arroz, y los productores lo están demostrando. Como hablamos ayer, 4.27 toneladas por hectárea fue el rendimiento medio del año 24, el rendimiento medio del año pasado. Santi Espíritu con resultados muy favorables, la campaña de frío con resultados muy favorables. Pero cada día usted se tropieza con más productores que están teniendo 6, 7 hasta 8 toneladas por hectárea. El rendimiento vamos a hablar un poquito más adelante, pero vamos a los frijoles, Osvaldo, porque también de los frijoles, aunque escuchamos una persona que decía, a mí no me gustan los importados, me gustan más los frijoles nacionales, son menos duros, pero se habla también, hay opiniones sobre las impurezas con las que llegan los frijoles también al consumidor. ¿Qué se hace para beneficiar el frijol antes de llegar al consumidor? ¿Qué perspectivas tiene en el programa de desarrollo del frijol en el país? Sí, buenas noches, Randy, todos los televidentes y radioyentes del país. Anoche nos referimos algo a la calidad del frijol. Le explicábamos que hoy nuestro país no cuenta con plantas de beneficio de frijol. Hoy se hace muy artesanalmente, se seca en carreteras, en los techos de las casas, etcétera. Se beneficia con lo que dicen el campesino, estoy aventando, porque es rústicamente, y así se comercializa el frijol en Cuba, hoy. Explicamos también que se está en el programa previsto la construcción de plantas de beneficio en cada provincia. En el caso de Santi Espíritu dijimos también que va a ser la primera provincia donde va a entrar en el 2017 la primera planta, y ya en el primer semestre del 2018 va a estar beneficiando los primeros frijoles de esa provincia. ¿Que los espiritueros van a ser los primeros a comer frijoles beneficiados? Le explicamos también que ese frijol sale seco, limpio, pulido y envasado en formatos de diferentes medidas. Si queremos envasar en 250 gramos, envasamos en 250 gramos. Si lo queremos en 1 kilogramo, lo hacemos. Si son plantas ya como lo requiere la calidad de frijol para el país. Bueno, pues una buena noticia que reiteramos. Ayer se hablaba de eso, de que en junio estaría en la primera planta beneficiadora en Santi Espíritu, y que ese programa continúa. Habrá mejor calidad en el frijol que llegue hasta los consumidores y frijol producido en nuestro país. Orlando, hablaba un poco, emplazaba un poco a Sur del Jíbaro, ¿no? Decían, Sur del Jíbaro está recibiendo tecnología, está recibiendo inversión, y sin embargo todavía la calidad del arroz que llega no es el que aspiramos, ¿no? Pero también hablaban de los rendimientos, y alguien decía, un poco incrédulo, bueno, ¿cómo se habla de más rendimiento si estamos ante una sequía y el arroz necesita mucha agua? ¿Es posible obtener más rendimiento? Ustedes lo están demostrando, pero me gustaría un poco nos explicara cómo es posible y cómo seguir trabajando, qué factores pueden influir para obtener más rendimiento a pesar de la sequía. Bueno, buenas noches, Randy, y los televidentes y radioyentes que están en escucha de la mesa redonda. Nosotros explicar que la campaña anterior en nuestra empresa logramos rendimiento de 5 toneladas por hectárea. En primer lugar, cuando los técnicos van a hacer un análisis de la preparación de la campaña, lo primero que tienen que ver es los componentes de rendimiento que tienen que lograr en el ciclo del cultivo para lograr los rendimientos deseados. Es importante el proceso de preparación de las campañas arroceras, es muy importante. Uno tiene que determinar en primera todos los recursos materiales, humanos y financieros que se necesitan en el montaje de una campaña. Es imprescindible también hacer un análisis con los diferentes actores que participan en el programa, de todo el tema de la maquinaria agrícola que se dispone, de todo el tema de la semilla, con la calidad que requiere la semilla, de todo el tema del agua que se dispone en nuestros envases. Es importante conciliar con los compañeros de la aviación agrícola también la disponibilidad de horas de vuelo que tenemos al año, que tenemos por meses. Es importante también conciliar con los compañeros de GERMA el paquete tecnológico. Es importante conciliar también todo el personal que se necesita, que va a participar en el proceso productivo. Después que uno hace un análisis, ya en el año, entonces comienza a analizar las campañas arroceras. ¿Qué es más favorable? Con el recurso que disponemos. Si sembrar más en la campaña de frío o sembrar más en la campaña de primavera. Nosotros realmente
hemos estado abogando por incrementar toda la infraestructura de nuestra empresa y lograr sembrar siempre más del 50% de las áreas en las campañas de frío. Realmente los rendimientos agrícolas en las campañas de frío son superiores en 1 tonelada por hectárea, 1,5 toneladas por hectárea, a la campaña de primavera que nosotros explicamos. Después ya entramos en el proceso de análisis de la campaña. La preparación de tierra se debe realizar por meses, por tecnología. Se debe sembrar la semilla acorde a la campaña y a los meses por los ciclos del cultivo. También tenemos que hacer una revisión de todo el sistema de riego que va a participar en las áreas a sembrar, la limpieza del sistema de riego, los mantenimientos, el funcionamiento de los hidromecanismos. Y ya cuando vamos a la parte de la agrotecnia del cultivo, la atención fitosanitaria del cultivo, la aviación agrícola juega un papel fundamental en toda esta etapa, porque la aviación agrícola, nuestra empresa hoy no dispone del personal necesario para realizar un grupo de labores manuales al cultivo del arroz y por lo tanto la aviación agrícola juega un papel importante. Y en la nutrición del cultivo también la aviación agrícola juega un papel muy importante. En estos dos temas la aviación siembra, en nutrición y las atenciones fitosanitarias, es importante y muy decisivo la aviación, tanto en los horarios de aplicación, en la dosificación de los productos y también en los momentos. Es importante el trabajo de este grupo de trabajo. Después que el cultivo lleva a la etapa ya final, se comienza todo el trabajo de la cosecha. Es importante toda la preparación de la maquinaria que participa en la cosecha, las carretas. Hay que hacer un trabajo desde productor a productor, lote a lote, unidad productora a unidad productora, la vinculación de esa unidad productora con la industria arrocera y después se termina ya con el ciclo de cosecha, la entrega del arroz en los campesinos. El arroz es un cultivo que requiere de una exigencia técnica muy rigurosa en todas sus etapas. El arroz es un cultivo que requiere de una preparación de todo el personal que participa en los procesos productivos, una preparación permanente y constante y muy actualizada. Y el arroz es un cultivo que se necesita también continuar con el proceso inversionista que se está desarrollando. Entonces, a esta persona incrédula con el tema de elevar los rendimientos, ¿qué le respondería? ¿Es posible, aún a pesar de la sequía, incrementar los rendimientos en la producción de arroz en el país? Es posible a pesar de la sequía porque se ha hecho un grupo de inversiones, por lo menos en todo el tema de los sistemas de riego y de drenaje. Se están montando, se van a montar también un grupo de bombas y también incrementando los rendimientos agrícolas también y logrando que el arroz llegue con más calidad a nuestra industria. También se logra incrementar mejorar la calidad del arroz que llega a la población. Si nosotros explicamos que antes de la década del año 12, el 70% de nuestra producción se vendía y se destinaba al MENSIN con un 70% de arroz al 30%, y ya en el año 15 y 16 un 24% y un 10% fue el año 16 de arroz al 30%, quiere decir que hemos ido mejorando la calidad, aunque aún no estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta la fecha. Lázaro, en el país, ¿cómo se trabaja para garantizar eso, que haya más rendimiento, aún en medio de la sequía, que en general crezca el rendimiento de la producción arrocera en el país? Sí, Randy, mire, hay un elemento fundamental. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos el factor sequía, está influyendo en los niveles de siembra que nosotros tenemos previsto en el programa. Sin embargo, está demostrado que a nivel mundial, los productores de arroz, la norma que se utiliza está entre los 8.000 y 9.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Nosotros comenzamos con 22.000 metros cúbicos, después lo bajamos a 17.000 metros cúbicos y hoy andamos por 14.000 metros cúbicos. El programa concibió producir 538.000 toneladas de arroz consumo en 253.000 hectáreas utilizando 17.000 metros cúbicos por hectárea. Quiere decir que si nosotros atendiendo a la sequía adoptamos todas las medidas establecidas para un uso más eficiente del agua, que de hecho la estamos adoptando, nosotros con el agua que tenemos podemos duplicar la producción. Entonces, quiere decir que nosotros en 100.000 hectáreas podemos lograr duplicar las 100.000 hectáreas y obtener la producción equivalente a las 200.000 hectáreas con 17.000 metros cúbicos por hectárea. Para esto, por supuesto, que nosotros tenemos que usar correctamente las 14 brigadas de transformación de campo, sistema de riego y viales que se acaban de adquirir para
lograr adecuar nuestros campos, adecuar nuestros sistemas de riego a ese uso eficiente. Y en eso se está trabajando. Digamos que en lugares donde se utilizaba una lámina de agua, digamos de 10, 15 centímetros, anteriormente, hoy con una lámina de agua de 5 centímetros estamos sembrando el arroz y estamos produciendo. Y se ha demostrado, como en el sur de Jíbaro y en otros lugares, porque estamos trabajando en todas las empresas arroceras, se ha demostrado que de 3 toneladas por hectárea se obtiene 7 toneladas por hectárea. Por lo tanto, se duplica la producción. Nosotros con este sistema o con esta nivelación que le estamos haciendo a los campos, con estos trabajos que estamos haciendo de conformación de esto y de los sistemas de riego, también logramos incrementar el área de siembra. Porque en una hectárea donde, digamos, se perdía entre un 15 y un 25% del terreno, porque tenía demasiados diques intermedios para regular el agua, hoy lo estamos reduciendo y con 1 o 2 diques resolvemos el problema. O sea que casi con el 5% del área en dique estamos resolviendo el problema, que antes se utilizaba entre un 15 y un 25%. Preguntaba alguien también cuánto impacto tiene en todo esto la aviación agrícola, en ese aumento de los rendimientos y del programa del arroz en general. Bueno, Randy, decirle que nosotros, o sea, comenzar diciéndole que en el programa arrocero, programa de desarrollo integral de arroz, está concebido la aviación agrícola, como está concebido también las inversiones en recursos hidráulicos, en el Ministerio de la Construcción, porque el programa arrocero no solo del Ministerio de la Agricultura, tiene varios componentes. Esto es un programa de sustitución de importaciones para el país. Y cuando el país lo aprobó con un diseño donde hay varios factores que intervienen, dentro de ellos la aviación. Bueno, el 70% de las atenciones que se le hacen al arroz, que se realizan al arroz, lo hace la aviación. Porque cuando se conformaron las arroceras nuestras, se conformaron con macizos arroceros, áreas muy extensas. Y hoy no es solo que no contemos con la cantidad de personal para ello, sino que es muy difícil realizar esas labores dentro del fango, dentro de áreas que tienes que caminar demasiado, digamos, kilómetros para poder dar el beneficio que lleva el arroz, o las atenciones que lleva el arroz. La aviación necesita, para cubrir el programa, 52 aviones. Se ha estado trabajando en las inversiones, y digamos nosotros, ya se adquirieron 22 aviones, está previsto ahora comprar 12 aviones más, y ya en una segunda etapa, con la actualización del programa de desarrollo arrocero, comprar los otros 18 aviones. En esto estamos trabajando de conjunto con la aviación. Yo creo que hay una incidencia grande en el uso de la aviación y en los rendimientos. O sea, los aviones han determinado mucho los rendimientos que hemos tenido porque han permitido desarrollar las labores. No podemos decir que siempre en el momento requerido, porque en esto influye varios factores. Cuando hay problemas de inclemencia del tiempo, los aviones no pueden volar en los horarios requeridos, etcétera. Pero sí tiene una gran incidencia en los resultados que hemos tenido hasta ahora. En el caso del frijol, Osvaldo, los rendimientos, ¿cómo se están manifestando en el cultivo en Cuba? Y preguntaba a una persona que cuánto está previsto cosechar este año en la producción de frijoles, que ayer no se daba la cifra. Sí, nosotros comenzamos el programa teniendo bajos rendimientos o rendimientos medios en la producción de frijol. Estábamos alrededor de 1 tonelada, 0,9 toneladas por hectárea. En el programa nos trazamos la meta de llegar a alcanzar 1,2 toneladas por hectárea. Hoy estamos en 1,15 toneladas por hectárea. Eso nos ha permitido ir subiendo las producciones por año. Para el año 2017 tenemos como plan, como sustitución de importaciones, 46.000 toneladas de frijol. Ya les informaba anoche que esto es con los destinos de canasta básica, consumo social y turismo. 46.000 toneladas para este año en ese plan. En ese plan. Además de lo que producen otros productores. Además de lo que se produce para el consumo de los comedores, de los productores, etcétera. Que todo el mundo conoce que este país produce mucho frijol, pero se consume mucho frijol también que no va a estos destinos. Y ayer me comentaba, Astelce, un elemento importante, y es que cada vez más la producción mundial de frijoles se está quedando en los propios países productores, es menos lo que va al mercado internacional. Eso me gustaría que me lo comentaras y también un poco me hablaras, a partir de lo que pregunta una persona, sobre la comparación entre los rendimientos que nosotros estamos obteniendo en arroz y frijoles con lo que pasa en el mundo. Así es, esto es algo típico de todos los granos, ¿no? Los grandes productores a su vez son grandes consumidores.
y el %, del total de producción que hay en el mundo que va al mercado internacional es bajo. En el caso del frijol estamos hablando de un poco más, del 13.5% aproximadamente, y en el caso del arroz también es semejante. Es decir que el tema de producir estos alimentos, que son además alimentos básicos para nuestra población hoy, además de que de un tema económico, es una cuestión trascendental en el tema de soberanía. Yo siempre resalto soberanía alimentaria y seguridad nacional. Así es, yo siempre resalto esto porque a veces prestamos mucha atención al costo de producción, que es muy importante. Por supuesto, es muy importante producir por debajo del precio en el mercado internacional, pero siempre digo, aunque quizás cueste más caro, que no es el caso de estos dos cultivos, el costo de producción está por debajo del precio que tiene en el mercado internacional hoy. Por una cuestión de soberanía hay que defenderlo. Eso es algo muy relevante. Ahora, en cuanto a los rendimientos, miren, en cuanto al frijol, el rendimiento medio a nivel mundial está por debajo de 1 tonelada por hectárea. Está alrededor de unas 0,8 toneladas por hectárea. En el caso de Cuba, las áreas que hoy son contratadas, las áreas que hoy se comercializan y que son atendidas, están por encima de 1 tonelada por hectárea. Que como explicaba Osvaldo, cuando el programa inició con un poco más de media tonelada por hectárea. Es decir, que hay un incremento marcado, como te decía, que a mí me gustaban mucho las tendencias, la tendencia es a incrementar. Y repito lo mismo que en el arroz. El rendimiento medio está alrededor de 1.1 toneladas por hectárea, pero cada día usted se tropieza con más productores que están por encima de las 2 toneladas por hectárea, que es un rendimiento de países con una muy alta tecnología, que eso es muy favorable. Es muy interesante también en el caso del frijol conocer, bueno, Centroamérica y el Caribe está apenas en un 0,6, 0,7 toneladas por hectárea en el caso del frijol. Y el mundo, como te dije, está en un 0,8. América está alrededor de 1 tonelada por hectárea. Así que en el caso del frijol, Cuba está con resultados favorables. En el caso del arroz, el rendimiento medio a nivel mundial es 4.5 toneladas por hectárea. Bueno, nosotros tuvimos como récord, estábamos en 3 y algo. En el 2016 cerramos con 4.24. Estamos cerca del rendimiento medio que tiene el mundo. Hay países con resultados impresionantes, ¿no? Australia reporta 10.6 toneladas por hectárea. Pero un fuerte subsidio a esa producción. Fuerte subsidio, una altísima tecnología de precisión, ya con control satelital y demás. Y además ya están empezando a usar arroces híbridos. Egipto, que el tema del alto rendimiento se discute entre Egipto y Australia. Egipto está en 9.5, Estados Unidos 8.9 y Uruguay, un país latinoamericano que es impresionante cómo ha incrementado sus rendimientos en el arroz, está en 8.05. Aquí hay algo importante, Randy, que yo quería resaltar de lo que hablaba anteriormente. Es decir, es muy interesante la pregunta que se le hace a Linares, ¿no? No es un tema de voluntarismo, yo quiero resaltarlo. Porque fácilmente usted piensa que es producir más con menos. Y efectivamente, eso en la agricultura, hasta cierto punto, es voluntarismo. Es un tema de que hay márgenes que se pueden aprovechar. De eficiencia, ¿no? De eficiencia. Es lo que explicaba ayer, es producir más arroz con menos. Y poder lograr con menos metros cúbicos por hectárea producir 1 tonelada de arroz. Y eso lo está demostrando Santi Espíritu. Y es posible. El mundo, como decía Lázaro, se mueve unos 8.000, 9.000 metros cúbicos por hectárea, no maneta. La bruta es un poquitico más alta, ¿no? Pero en el caso nuestro estamos viendo que eso es posible y los resultados son favorables. Sí, yo repito, no es una cuestión de voluntarismo. Es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de productividad, es una cuestión de hacer con un buen manejo de la tecnología un uso óptimo de esos recursos naturales que tenemos. Y la vida está demostrando que despacio, con paso sostenido, además, se puede lograr. Hay una compañera que preguntaba por el uso de medios biológicos, si estábamos nosotros también encaminados a utilizar menos fertilizantes, menos productos agresivos y más medios biológicos en nuestras producciones. A mí me complace mucho que esa pregunta haya salido, ¿no? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con esa compañera. Además, es un tema que está muy bien plasmado en los lineamientos del partido, ¿no? Y que la agricultura tiene como una de sus prioridades de trabajo. Hay un programa de uso de bioproductos en el Ministerio de Agricultura que se trabaja de conjunto con la Biofan, aumenta la producción, la disponibilidad de ellos a los productores. Incluso se está trabajando también en tratar de que el envase y la presencia de estos productos mejore. Y había o hay una cantidad de bioproductos que se han obtenido por institutos de investigaciones que estaban pendientes en los procesos de validación y registro, que también han entrado en este programa para poder llevarlos a escala de producción. Y en el caso del arroz, el arroz cuenta con 8 centros de reproducción de entomopatógenos, de entomófagos en entomopatógenos, sí, 8 CRE, como decimos nosotros, que tienen como función producir este tipo de productos. Y esos 8 CRE están contemplados en el proceso inversionista del programa del arroz. Estos 8 CRE están enclavados en los 8 polos productivos de arroz más grandes del país. La agricultura cubana se caracteriza por tener como uno de sus ejes transversales el tema de la agroecología.
Y yo creo que de alguna forma nos hemos convertido para el mundo en un buen ejemplo de país que traza como una prioridad el uso óptimo de los recursos naturales y tratar de, en la medida de lo posible, disminuir el uso de los productos químicos que son necesarios, pero que hay que manejar adecuadamente para no hacer daño a la salud. Muy bueno que esa pregunta haya salido, porque es un tema, además, te digo también, la producción de arroz cubana es una producción muy limpia. Usamos menos productos que otros países. Eso es una importante también noticia, ¿no?, en medio de esta mesa redonda. Gracias, Telce. Los rendimientos más altos del país durante la cosecha de frijoles, superiores a las 3 toneladas por hectárea, se obtienen en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Alberto Delgado Delgado del municipio matancero de Perico. Las áreas que hemos cosechado ya, que son alrededor de 40 hectáreas, hemos tirado ya lo que hemos vendido y andamos sobre los 3.1, 3.2 rendimientos por hectárea. Y pensamos lograr este año a razón de unas 3.2, 3.5 toneladas por hectárea. Garantías en la fuerza de trabajo, la maquinaria y los sacos permiten avanzar con rapidez en la recogida de las 190 hectáreas sembradas del grano. Aquí hay 35 hombres que son especialistas en sembrar a mano. Se tapa con su tractor, se le dan desde 18 a 19 riegos, no se deja tirar los fungicidas, esa es la cosa exacta. Entonces empezamos a probarlo. Hoy los resultados de las variedades son el Velasco Negro, el Velasco Blanco, el Velasco Colorado, el Delicia, Buenaventura. Una vez liberadas, las áreas se preparan para comenzar las siembras de maíz, boniato y calabaza. Esta cooperativa pertenece a la empresa agropecuaria Máximo Gómez, la cual tiene una alta responsabilidad en la producción de granos en la provincia de Matanzas. La empresa tiene un compromiso alto de 2.600 toneladas en su encargo estatal. Estamos en pleno pico de cosecha. El rendimiento está comportándose según lo planificado a 1,5 toneladas por hectárea. La producción de frijoles, al igual que el resto de los granos, constituye una prioridad para el Ministerio de la Agricultura. Su producción eficiente mediante el uso de las tecnologías permite sustituir importaciones al país e incrementar la presencia de este plato en la mesa de los cubanos. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, me voy muy rápido a nuevas llamadas telefónicas para los minutos que nos quedan poder tocar otros temas aquí en nuestra mesa redonda. Mi nombre es Luis Pérez, el del municipio de La Habana Vieja. Yo quisiera saber qué pasa con las judías y los gambazos que están perdidos en el mercado de moneda nacional. Martín Méndez Portillo, Saguala Grande. La pregunta es que producimos arroz, productora de arroz. Entonces plantean ahora de quitarnos el arroz a nosotros para hacer una OEB dentro del área esa que tenemos nosotros en la cooperativa. Está en una CCS fortalecida, Feliberto González de Sagua. Ahora yo hago la pregunta, si la cooperativa de nosotros tiene resultados en todos los parámetros que le di, ¿por qué no la van a desintegrar ahora con el lío de quitando el arroz, que somos productores de arroz? Yo soy Pedro Hernández de Juan Alberto Gómez. Pregunto por qué no se acaba de instalar las arroceras en Alacrán y que hay suficiente agua, que era un plan siempre arrocero. Mi nombre es Nereida Salfrán González. Mi planteamiento o mi preocupación, como quizás de muchos campesinos, es saber por qué se demora tanto el pago del producto después de cosechado, 3, 4 meses. René de Granma. Las condiciones aquí están creadas la mayoría, pero ¿por qué se demoran tanto tiempo en pagarle al campesino los frijoles que ellos venden a Mincín y a Copio? Somos productores de arroz de la cooperativa Juan de Mata Reyes de Pedro Betancourt. Nosotros tenemos dificultades grandes aquí como para la producción de arroz, porque tenemos la corriente dentro de los mismos campos de arroz y no nos ponen la turbina eléctrica. Eso es una cosa fundamental para el riego. Y lo otro que tenemos es la pista de avión, la tenemos a 40 kilómetros de distancia, estando en una pista de avión aquí dentro del mismo municipio, aquí en las mismas áreas del arroz. Polaco Peña, de aquí de La Habana, pero toda la familia mía es arrocera de allá de la zona de Yara. Y ellos siempre se quejan de que el Estado, cuando ellos entregan la cosecha, el Estado se demora mucho en pagarle lo que ellos produjeron. Mi nombre es Gilberto Medina Rodríguez, investigador de la cultura cubana
de Trinidad. Mi interés es conocer realmente con los problemas de sequía que acaban de plantear en la mesa redonda, cuándo realmente pudiéramos tener una idea de cuándo podemos nosotros ser autónomos y no tener que gastar divisas tanto en la producción de arroz como en la de frijoles. Bueno, me quedan apenas 5 minutos y vamos a tratar de contestar al menos todas las opiniones que ustedes han dado. Me gustaría comenzar, Lázaro, por el tema del pago a los productores. Hay algunas quejas que hemos escuchado tanto en el frijol como en el arroz de atrasos en el pago a los productores. ¿En qué situación estamos en ese sentido? Bueno, Randy, primero explicar que como política el país tiene previsto que a los productores no hay impago con los productores. Desgraciadamente se nos han estado dando situaciones, muchas de las ocasiones depende por poca capacidad financiera que tienen las empresas que contratan la producción y se atrasan, lo que hace también que no se puedan adquirir los créditos a tiempo en el banco para pagarle a esos productores. Todas estas situaciones, la dirección del Ministerio de la Agricultura, de conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios y con el banco, las estamos monitoreando, las estamos analizando semanalmente. Digamos que en Granma, uno de los reclamos que escuchamos, hay un reclamo de Granma, se acaba de hacer un análisis porque de verdad que hay productores arroceros que se ha tenido deudas con ellos. Se le acaba de aprobar ahora los 19 millones de pesos a la empresa para que cubra una cantidad de productores que se debe y se ha tramitado y está también ya con disposición de las autoridades nacionales, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Banco Central de Cuba, para otorgarle un crédito por más de 300 millones de pesos a la empresa Fernando Echenique para poder cubrir estas deudas. Por supuesto que son tratamientos financieros que se le están dando a las empresas para poder realizar estas operaciones, porque sin lugar a dudas los bancos lo que exigen es que haya una garantía para poder amortizar ese crédito, para poder cubrirlo. El Estado actúa como garante en ese caso para estimular la producción. Está claro, en determinados momentos el Ministerio de Finanzas y Precios, que es el que pone el financiamiento, ha tenido atraso por varias razones que no tendríamos que explicar en otro momento y que hay que explicárselo incluso a los productores. Al atrasarse esos financiamientos que cubren las obligaciones que contraen las empresas con el banco, entonces el banco no le da el crédito en su momento y se atrasan los pagos a los productores. Pero hay una voluntad, pero además una exigencia por la más alta dirección del Ministerio de Agricultura y del país, de que a los productores no se le deben atrasar los pagos. Y eso igual pasa en el caso de los frijoles, es decir, hay una política establecida por la dirección del país y hay un seguimiento importante a ese tema del pago de los productores. Hay 3 casos, Lázaro, los arroceros de Alacranes, la cooperativa de Sagua y los compañeros de Matanzas, que hablan de dificultades con el tema de la ampliación de la producción de arroz. En esos casos específicos, ¿qué explicar muy brevemente? Concretamente, en el caso de Martín Méndez Portillo de Sagua la Grande, lo que se está estudiando en ese lugar es crear una unidad básica de producción cooperativa con tierras que pertenecen a estos campesinos, a estos productores que se están planteando. Pero la unidad básica, su objeto social va a ser producir arroz. O sea, que estos productores van a seguir en la producción. Seguirá siendo una cooperativa, lo que con otras características. Se está buscando una organización que permita, una organización ahí en macizos arroceros para poder brindar mejores servicios, las atenciones culturales que lleva, pero no dejan de ser arroceros. En ese lugar se va a hacer. En el caso de Alacranes, bueno, Alacranes tiene sus características, porque lo que se está hablando que es en la cooperativa Quinto Congreso. Esa cooperativa años atrás tuvo un área de autoconsumo de alrededor de unas 20 caballerías dedicadas al autoconsumo de la cooperativa. Hoy se pueden utilizar unas 7 caballerías que están en condiciones para sembrar arroz, pero nunca va a ser creando allí infraestructuras para la producción de arroz, digamos, creando secaderos, creando industria para molinar arroz, porque es que para 7 y 20 caballerías no es rentable, claro. Sin embargo, ya la empresa tiene concebido ir allí, contratar el arroz que puedan producir y hay que llevarlo entonces a Pedro Betancur, a un lugar que se llama Camilo II, donde hay una industria arrocera para procesarlo. Y el otro caso que tenemos aquí, bueno, es el caso de la cooperativa Juan de Mata Reyes de Pedro Betancur. Efectivamente, esa cooperativa tiene áreas arroceras donde los tendidos eléctricos, por decir, las líneas eléctricas le pasan por la cooperativa, que son del Cítrico y son de otras empresas. Y tiene previsto en su momento llevar a cabo un proceso inversionista de electrificación y de instalación de turbinas eléctricas. Todavía no ha llegado ese momento, nosotros tenemos un atraso de 2 años en esos programas, están entrando los sistemas de riego, entraron los primeros sistemas de riego ahora, y bueno, tenemos previsto que ahí sí se va a hacer la inversión. Al igual que la pista de aviación,
es real, la tienen dentro de las áreas arroceras. Era una pista de Acuba. Hoy logramos que nos las traspasaran al Ministerio de la Agricultura y a la empresa Matanza, y a partir del año 2018 se comienzan las inversiones para ponerla apta para que los aviones puedan realizar las operaciones. Preguntaba una persona, ¿estamos en condiciones entonces de lograr la autonomía en la producción, es decir, sustituir las importaciones de arroz y de frijoles que el país tiene que hacer? Bueno, Randy, el propósito siempre ha sido de los programas arroceros de Cuba, desde que se creó por el comandante jefe hasta ahora, es lograr a producir el arroz del autoabastecimiento de Cuba, o sea, las 700.000 toneladas de arroz. Lógico, como se explicó ayer, hemos tenido momentos que hemos tenido que detener un poco la producción arrocera por la sequía, el periodo especial. Pero la meta es llegar ahora a producir las 538.000 toneladas, la tenemos prevista hasta el 2020, y en lo adelante ir logrando un incremento sucesivo hasta las 700.000. Tenemos que utilizar entonces el agua que hoy tenemos, la tenemos que usar más eficiente para con esa misma agua entonces lograr el incremento de la producción hasta el autoabastecimiento. ¿En los frijoles hasta cuánto llegaremos? Llegaremos a lo que planteábamos anoche, hasta 70.000 toneladas, con los destinos previstos de canasta básica, consumo social, turismo, y unos 18.000 toneladas de esos 70.000 serían para los mercados agropecuarios. Y con eso se eliminarían las importaciones para esos destinos. Para esos destinos. Bueno, esas son noticias que hemos brindado en estas dos mesas redondas en las que nos hemos acercado al programa del arroz y los frijoles, importantísimos en la mesa del cubano, cuestión de soberanía alimentaria y de seguridad nacional. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber estado con nosotros en estos dos programas, haber brindado toda esta información, y también, por supuesto, a los que nos han acompañado a través de la línea telefónica o los correos electrónicos y sus comentarios en la web. Me despido de esta mesa redonda recordando un acontecimiento histórico para Cuba, y que siempre, pues a esos que fueron héroes de aquella batalla, tendremos que rendirle tributo. A los internacionalistas de Cuito Cuanavales, a los que aquel 23 de marzo hicieron una hazaña heroica que no solo contribuyó, por supuesto, a la independencia definitiva de Angola o a rechazar la invasión sudafricana, sino también a la independencia de Namibia. De uno de los héroes de Cuito Cuanavales, este recuerdo que desde Tele Mayabeque nos llega para cerrar nuestra mesa redonda de hoy. Muy buenas noches. Ya sabíamos que el enemigo estaba comprometido con la opinión mundial de ocupar Cuito y tenía que hacer todo lo posible por aniquilar la resistencia nuestra. El día 23 de marzo es el último combate que se tiene ahí en Cuito Cuanavales. Habían 3 brigadas del lado allá y se decidió por decisión del comandante jefe traer el enemigo al terreno nuestro, a combatir en el terreno nuestro. Se llevaron la 21, que había sido atacada y tenía la gente cansada, la cruzaron del río, del lado del río, cruzaron la 59 con todo su armamento y se quedó solamente el 25, la 25 brigada. Por aquí tengo un río, por aquí tengo otro y atrás tengo un río que era la confluencia del río Cuito Cuanavales, que se juntan los dos y son 200 metros de río. Es decir, el Cuito por la izquierda y el Cuanavales que venía por la derecha. Se hacían una bifurcación y ahí donde estaba el puente. No teníamos que para dónde irnos. Es decir, que íbamos a cumplir la misión, pero teníamos la posibilidad de morir ahí, de morir en el lugar, porque no teníamos, o moríamos combatiendo o moríamos en el agua, ahogados. Y ya conocíamos que el enemigo no quería prisioneros. Es decir, que teníamos que luchar hasta el final. Como mismo nos habían explicado que iba a pasar, la obra fue como una obra de teatro. A la derecha del borde delantero, la 25, hay un placer inmenso por ahí para abajo, un largo, es un desierto largo así que se veía por allá. Allá nosotros habíamos estado allá en un lugar. Pero a la izquierda hay un monte, es decir, parte de la selva, no sé. Por aquí está el Dala, que es un río que se incorpora al Cuito, que se incorpora al Cuanavales, es decir, es un afluente que vierte el agua y por ahí eso está lleno de mata. Por ahí fue donde vinieron, como mismo los Fidel lo planificó, por ahí van a aparecer. Se organizó un campo de minas, primero, a una distancia. Campo de minas sencillo, normal, convencional, como estaba planificado, con 4 o 5 líneas de minas, ligero, minas antipersonales, minas antitanques. Trampa, cayeron en la trampa.
Cuando pasaron, que se desplazaron, entonces cayeron entre el campo de minas inmenso. En su locura de salvarse de huir, caían en este y cuando se retiraba caían en aquel. Más el fuego a salva, más toda la artillería, los tanques, todo el mundo tirando. Eso lo planificó Fidel brillantemente y fue quien los hizo retroceder. Entonces cuando se retiraron, que pudieron reorganizarse e irse, la aviación le dio el último golpe, ¿verdad? 2023. Siempre pensamos en la victoria. Yo creo que ir pensando en que vamos a ser derrotados es derrotarte ya. Siempre confiamos en nuestra fuerza, en nuestro armamento, en nuestros AK, que son los mejores fusiles del mundo, en la filosofía de nosotros como guerrilleros, como militar. En esa filosofía fue en la que nos dio el tiro en Fidel, que estaba a 14.000 kilómetros, pero estaba con nosotros ahí. Esa es la idea.